Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Te damos gracias porque podemos contar, Señor, con tu hermosa palabra, Señor, las cuales nos fortalecen, Señor, fortalecen nuestra esperanza, nuestra fe, Señor, nos hacen estar seguros y confiados en ti, Señor. Nos hacen conocer de tu grandeza y de tu fidelidad, oh Dios. Gracias, Señor, porque en ellas estamos seguros, Señor, en ti, de lo que tú has hecho por nosotros, de tus grandes maravillas, Señor, de que podemos confiar en tus promesas, Señor, en las cuales tú has prometido para nosotros en Cristo. Te pedimos, Señor, que hoy hable a nuestras vidas, Señor, mediante tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, fortalezca nuestras vidas, Señor, y podamos seguir creciendo y adelante, Señor, fundamentado en tu palabra, Señor. Que podamos guardar tus mandamientos, así como tú dijiste, Señor, que si te amamos, guardemos tus mandamientos, Señor. En el nombre de Jesucristo te pido, Señor, que tú hable a tu posesión más preciada, Señor. A este rebaño, Señor, que tú compraste con un precio tan alto, Señor, y tan costoso. Tu sangre derramada en la cruz, Señor. Habla a tus ovejas, Señor. Habla a tu pueblo, Señor, en el cual tú habitas en medio de él. Háblanos, Dios mío, por medio de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, hay ciertas cosas por las cuales nosotros solemos ser pacientes, ¿no? Y utilizamos, por ejemplo, las tiendas digitales, por no mencionar el nombre, para hacer ciertos encargos de productos. Podemos encargar unos zapatos, electrodomésticos, una computadora, una consola de videojuegos para algunos. Y luego que le encargamos, estamos a la espera de esto, ¿no? Que nos va a llegar. Estamos hasta animados en nuestros corazones y nos imaginamos cuando eso llegue lo que van a hacer con eso, ¿no? Y hasta si es posible preparar el espacio donde va a ir ese producto que hemos encargado. Y lo preparamos, nos preparamos para ese momento, para cuando llegue. Ahora, sabemos que no todos tienen la oportunidad de esperar cosas como esas. Por lo tanto, hay otras circunstancias que otras personas suelen esperar. Por ejemplo, los países y comunidades esperan muchas veces la justicia o esperan un gobierno justo que pueda gobernar con justicia realmente. Busca una sociedad, ¿no? Y viven quizás a la esperanza de esto, de un gobernante que venga y no sea corrupto. Pero, hermanos, realmente hay una espera que es mucho más profunda. No sé cuántos de ustedes conocen la historia de Israel. Dios había prometido un Mesías para Israel. Israel vivía en medio de, habían recibido jueces y estos jueces no habían sido justos. No se habían comportado según la palabra del Señor. Habían recibido profetas, habían recibido reyes y reyes tras reyes o gobernante tras gobernante. Esto nunca era totalmente justo delante de Dios. Dios prometió que un día vendría un rey justo que gobernaría con justicia y luego ellos vivían a la esperanza de este rey que venía. A pesar de la injusticia que ellos veían, ellos esperaban que cada rey que venía, decían, va a ser este el rey que nos gobernará correctamente. Y luego al final de su reinado veían, este no era el rey que nosotros esperábamos. Y siempre vivían esperando y esperando. Una de las últimas profecías que recibió el pueblo de Israel fue la profecía de Malaquías. El pueblo de Dios llevaba siglos esperando a este Mesías, hermanos. Ya habían regresado del exilio, si recuerdan ustedes, del exilio de Babilonia, y
habían reconstruido el templo que había sido destruido. Pero la gloria de Dios no había llegado todavía en ese momento. Vinieron imperios como los persas, los romanos, los griegos, pero Dios cayó. Ese era un momento de silencio, duró 400 años en donde no había profecía, en donde no había esta palabra de Dios que el pueblo esperaba día tras día, donde el Señor profetizaba esperanza, a veces castigo por su comportamiento, por sus pecados, pero otras veces habían promesa de esperanza, de restauración, como vemos en las profecías de Isaías, Jeremías y en otros libros, ¿no? Pero muchos en este tiempo se desesperaron y empezaron a decaer su fe, empezaron a confiar en otras cosas. Muchos empezaron a confiar en las riquezas, muchos empezaron a dejar la fe, en no esperar lo que Dios había prometido. Pero el problema, hermanos, no era de Dios. Dios había prometido su promesa como que pronto llegaría. Pero este pronto no es como nosotros lo entendemos, es un pronto de seguridad. Cuando en la palabra de Dios vemos que Jesucristo viene pronto, de que su venida está pronta, no es en el término del reloj humano, sino en el término de seguro. Es seguro, hermanos, que Cristo va a venir y nosotros somos llamados a esperar pacientemente en esa promesa de Dios. No es en el sentido de rápido, sino en el sentido de seguro, hermanos. La paciencia, sabemos, si lo hemos visto, parece que Santiago va encauzado a dirigirnos a este momento, porque empieza hablándonos de cómo la paciencia es un proceso que Dios produce en nosotros y que lo produce a través de la prueba para lograr esto. La prueba al final produce en nosotros paciencia. Ahora bien, no es esta paciencia con la cual nosotros soportamos a un niño que es bien travieso, ¿no? Ni aquella paciencia con la cual nosotros soportamos a un vecino que nos hace la vida imposible, sino se trata de una paciencia que nos hace esperar y soportar las aflicciones y las circunstancias de esta vida, pero esperando el regreso de nuestro Señor. La paciencia, en este pasaje, hermano, vamos a ver dos tipos de paciencia. Una de ellas es aquella que nosotros podemos esperar en el tiempo. O sea, es una paciencia que nos llama a estar esperando a nuestro Señor Jesucristo sin abandonar nuestra fe, sin abandonar la forma en la que el Señor nos manda a comportarnos, a estar a la espera, ¿no? Y otra es esta paciencia que nos ayuda, que a pesar de que estemos pasando por esta circunstancia y por momentos difíciles como la injusticia de este mundo, somos llamados a crecer mediante esperamos. O sea, no solamente una espera de estar de brazos cruzados sin hacer nada, sino una espera de que también estemos creciendo en obediencia a la palabra de Dios en el Señor, haciendo el bien a los demás, creciendo en las obras de fe de los unos con los otros. Ahora, hermanos, ahora sí, acompáñenme a leer, por favor, el pasaje. De lo que hoy quiero hablarles y de lo que podemos ver en este pasaje, a la luz de la palabra de Dios, es que si somos pacientes hasta la venida del Señor sin quejarnos, seremos recompensados. Si me acompañas a leer la palabra de Dios en Santiago, capítulo 5, del 7 al 11. Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor y miren cómo el labrador espera
el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder, de su proceder. El Señor es muy compasivo y misericordioso. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos, gracias. Nosotros sabemos, hermanos, como creyentes en Jesucristo, y lo hemos escuchado una y otra vez, y sabemos que Cristo viene pronto y que su venida está cerca, ¿no? Y te pregunto, y me pregunto a mí mismo también y a todos, ¿estamos aguardando ese día siendo paciente? ¿Estás aguardando el día del Señor con paciencia? Sabiendo nosotros que Jesucristo regresará, ¿estás fortaleciendo tu corazón? Y conociendo la recompensa de los que esperan hasta el final y que el juez está a la puerta, ¿estás esperando sin quejarte? Uno de los primeros puntos o oración que vemos en este pasaje es una oración, y es una instrucción que Santiago da a la iglesia de aquellos tiempos, no ignorando la circunstancia por la cual esta iglesia está pasando. Él dice, sean pacientes hasta la venida del Señor. Pero antes de esto, hay una palabra que donde quiera que la veamos en un pasaje, nosotros debemos prestar suma atención. Él dice, por lo tanto, y este por lo tanto significa que él está tomando en cuenta lo que había dicho anteriormente. No sé cuánto de ustedes estuvo en la prédica de ayer o la escuchó por medio de YouTube, pero estábamos viendo de la situación de la iglesia a la que Santiago le está escribiendo. Era una congregación constituida por gentiles, por judíos que habían sido empobrecidos. Quizás porque vivían a la espera de un anhelo de que Jesucristo regresaría pronto, y en esta pasión y anhelo muchos entregaron sus bienes a la iglesia, pero también se habían empobrecido por causa de la persecución, y esto lo llevaba a vivir circunstancias, a pasar por medio de pruebas que lo llevaban que lo tentaban, ¿no?, a vivir con impaciencia, a quejarse los unos con los otros. En medio de esta circunstancia, ellos eran tentados a hacer esto. Pero ellos son llamados a vivir fielmente a esta esperanza. Ellos son llamados a mantenerse fiel a esta fe. Y pienso que este es el mismo llamado para nosotros hoy en día, a mantenernos firmes, fieles, obedientes a la palabra de Dios. Y ahora nosotros sabemos, ¿verdad?, la circunstancia de la iglesia a la cual Santiago le escribe, ¿no? Te pregunto, hermano, y nos preguntamos, ¿cuáles son las circunstancias por las cuales está pasando que te tientan a ser impaciente? Quizás la comodidad que vivimos hoy en día del lado de este mundo. Quizás vivir una vida sin pobreza, sin persecución, que nos han llevado a ya no esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo, a no tenerlo tan presente en el día a día. Quizás nos hemos acomodado a esta vida tan cómoda que creemos que ya esto es todo lo que hay, como los que viven sin esperanza. ¿Es esto una tentación para ti, hermano? Si saben ustedes que nosotros
no somos ciudadanos de este mundo, sino que somos ciudadanos de un reino celestial, de un reino del cielo. Y la palabra lo dice. ¿Y por qué tendríamos la confianza en las cosas de este mundo, hermano? Veíamos en el pasaje anterior de cómo muchos eran tentados a poner la seguridad en los bienes de este mundo, pero sabemos que esto en algún momento va a terminar. Si miren lo que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Entonces, ¿por qué poner nuestra seguridad en lo que es perecedero y no poner la seguridad en la promesa que hemos recibido de parte del Señor? Sí, en la espera de nuestro Señor Jesucristo podemos ser tentados a ser impacientes y a comportarnos de una manera diferente a la cual nos llama la palabra del Señor. También somos tentados a poner la seguridad en el dinero, en la forma injusta en la que muchos se suelen enriquecer, a practicar la opresión para enriquecernos también. Pero esto de qué valdría si en la venida del Señor todo esto será consumido. También sigue diciendo acerca de nuestra ciudadanía en Filipenses capítulo 3, verso 20. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente espera a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humildad en conformidad del cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Entonces, sabiendo que somos ciudadanos del cielo, ¿por qué no esperar pacientemente? Y Santiago nos dice, sean pacientes. Y sean pacientes, hermano, esta instrucción es de manténganse pacientes. Esperen pacientemente hasta que el Señor venga, a pesar de la injusticia de este mundo, a pesar de la opresión que podamos ver, y no acomodarnos a esta sociedad. Pero no nos dice solamente sean pacientes, sino que nos dice hasta un tiempo determinado. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesucristo venga, ¿no? Sean pacientes hasta la venida de Cristo. Y luego sigue diciendo, miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Pareciera que Santiago está aludiendo a que nosotros miremos un ejemplo de nuestro día a día, de lo cotidiano, ¿no? Y como los judíos, y quizás en aquel tiempo había esta cultura de la siembra, ¿no? Y del labrador. Esto lo entendía mucho más la persona de aquel tiempo. Esperar la lluvia temprana y la tardía. Pero incluso aquí Santiago está aludiendo a las profecías, a la palabra de Dios. Miren, pero nos llama a mirar incluso la palabra de Dios en esperar la providencia del Señor. O sea, mantenernos confiados en el Señor. Y así lo podemos leer en la palabra de Dios. Fíjense en Mateo capítulo 5, 45. Dice de la siguiente manera, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir, en la parte B de este versículo, dice, su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Al mismo tiempo que apunta a poner nuestra mirada en la promesa de Dios escrita en su palabra. O sea, Santiago nos está haciendo que miremos instruyéndonos a nosotros a que miremos a la palabra de Dios.
Y esto lo digo porque la misma palabra de Dios en Joel capítulos 2, 23, habla sobre esto, sobre el labrador, cómo Dios incluso prometió estas bendiciones para su pueblo. Dice de la siguiente manera, dice: hijos de Sión, regocíjense y alégrense el Señor su Dios, porque Él les ha dado la lluvia temprana para su vindicación y les ha hecho descender la lluvia temprana y la tardía como en el principio. Muchos de ustedes saben que la lluvia temprana es aquella que hace crecer los frutos y que la lluvia tardía es aquella que hace madurar los frutos. Por lo tanto, si falta una de ellas, la cosecha se pierden y luego hay aflicción porque no hay comida y no hay nada de esto, ¿verdad? Y con esto quiero decir que es incluso este labrador que está en el campo, que tiene su cosecha y su siembra, más bien y más el judío tenían esta esperanza en que era Dios que iba a mandar su lluvia, en que es Dios quien manda la lluvia temprana y tardía. Y Santiago nos llama a poner esta mirada como el labrador que tiene esta esperanza en la lluvia temprana y la tardía, pero realmente en quien provee esto. Los bienes que nosotros tenemos y que llegamos a obtener, nosotros debemos confiar no en estos bienes. Nuestra seguridad no debe estar en los bienes materiales, sino en quien nos provee estos bienes, no a través de su providencia, porque el Señor es quien provee todas las cosas. Y Santiago, al terminar esta ilustración, al voltear nuestros ojos, al mirar esta ilustración, primero al labrador y directamente a la palabra de Dios, nos lleva también, y lo repite nuevamente, siendo enfático en esta palabra: sean pacientes, sean también ustedes pacientes, como este labrador que espera estas cosas, sabiendo que todo esto viene, ¿no?, del Señor. Así como creyentes, hermanos, nosotros debemos permanecer fieles con una fe firme e inquebrantable, sabiendo que Dios es fiel para cumplir la promesa que aguardamos pacientemente a la espera de que Cristo volverá pronto. Nosotros, hermanos, tenemos esta necesidad de paciencia, la cual también el Señor nuestro Dios suple por medio de las pruebas. Si me acompañan a leer, por favor, hermanos, Hebreos 10, 36, 37. Yo le acompaño, igual que Santiago, en esa instrucción de que miren como el labrador. Yo le digo a ustedes, miren lo que nos dice en la palabra de Dios. Miren lo que hay escrito en su palabra. Dice de las Hebreos capítulo 10, verso 36 al 37. Porque ustedes tienen necesidad de la paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Sean también ustedes pacientes. Vuelve a repetir Santiago a la iglesia. Y no es ignorando las circunstancias o ignorando las aflicciones por las cuales está pasando la iglesia. Nosotros realmente tenemos necesidad de ser pacientes, de aguardar, de esperar esta promesa que hemos recibido del Señor y de estar firmes en nuestra fe. Santiago dice: fortalezcan sus corazones porque la venida del Señor está cerca. Vuelve a afirmar esta realidad y este hecho para nosotros acerca de la venida del Señor. Fortalezcan sus corazones. Y ojo con esto, el mundo habla acerca de que confiemos en nuestros corazones, pero la palabra de Dios nos dice
que engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo comprenderá? Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos fortalecer nuestros corazones? Fíjense que cuando Santiago nos dice, sean pacientes, es decir, manténganse pacientes, y luego utiliza esta ilustración de miren al labrador, ¿no? Que espera esta lluvia temprana y tal día. Es como, ¿dónde buscamos nosotros fortalezas para nuestros corazones que no sea en la palabra de Dios? Buscaremos fortalecer nuestros corazones en el mundo, en aquella arena que no es firme, en aquellos que es efímero, que un día desaparecerá. Buscaremos confianza o seguridad en las riquezas. ¿Cómo fortaleceremos nuestros corazones? Sino por medio de la palabra de Dios, reafirmando y afirmando las promesas que hemos recibido en Cristo. Porque cuando llenamos nuestros corazones con los dichos que vemos en el mundo y no con la palabra de Dios, ¿no? Esta esperanza que nosotros se va diluyendo día a día. Es como cuando encargas algún producto en estas tiendas digitales y de repente quizás te mudes del lugar donde ibas a recibir este producto, ¿no? Y tu celular se te pierde, ya no están las notificaciones, ya no está tu número para llamarte y este producto va a llegar a ese lugar, pero de repente tú has olvidado de que has encargado esto en esta tienda digital y has diluido esto que tú pediste y que estaba esperando y empieza a dejar de esperarlo. Y como no estuviste en el lugar en el cual debiste estar, entonces el producto llega, pero tú has perdido o has olvidado esta promesa de esperanza. Y es por eso que la fortaleza en nuestros corazones debe de venir de la palabra de Dios. Nosotros nos fortalecemos a medida en que escuchamos más y más el Evangelio. Nosotros nos fortalecemos en la medida en que día a día nos recordamos, debo esperar porque mi Señor viene. Debo esperar porque cuando Él venga me va a dar la corona de la vida eterna. Debo esperar porque este mundo un día desaparecerá y todo lo que tengo aquí no vale. No valdrá en ese entonces. Nuestros corazones, hermanos, deben de ser dirigidos a la palabra de Dios y a las promesas de Dios para que en nosotros esté este anhelo ardiente de aguardar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si pueden leer junto conmigo, les sigo diciendo esta palabra, hermanos, fortalezcan sus corazones en la palabra de Dios. Y acompáñame a leer Mateo capítulo 24, verso 42 al 44. Dice de la siguiente manera: por tanto, velen, porque no saben en qué día viene su Señor, porque entiendan esto. Si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en casa. Por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan vendrá el Hijo del Hombre. Ven, hermanos, como el llamado a ser pacientes no es un llamado a estar de brazo cruzado, sino un llamado a, mientras esperamos y aguardamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, a fortalecernos en la palabra de Dios, a fortalecer nuestros corazones y a estar en este anhelo acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo, en el cual cada uno de nosotros seremos recompensados. Nos sigue diciendo la palabra de Dios: no se quejen. No se quejen para que no sean juzgados. El juez ya está a las puertas.
Y esta es una advertencia para cada uno de nosotros, hermanos. La queja es producto de un fruto diferente a lo de la paciencia. La queja es impaciencia. Cuando Santiago se refiere acá a no quejarse, se refiere a no quejarnos los unos a los otros, pero esto se refiere a este comportamiento diferente a la paciencia que produce las pruebas, ¿no? Nosotros cuando somos pacientes y estamos aguardando la venida de nuestro Señor, estamos viviendo con esta paciencia, estamos siendo obedientes a la palabra de Dios, estamos permaneciendo fiel con una fe firme en nuestro Señor Jesucristo, no poniendo la seguridad ni en los bienes de este mundo, ni en el dinero, ni dejando de amarnos los unos a los otros. Vivimos con una esperanza en el reino de Jesucristo que un día será manifestado. Pero cuando somos impacientes, empezamos a quejarnos. Empezamos a quejarnos con Dios, empezamos a quejarnos con nuestros hermanos y entonces nuestro comportamiento empieza a ser diferente. En vez de vivir con una confianza, con un corazón confiado en la palabra de Dios, empezamos a ser influenciados por la palabra del mundo. Como dice el mundo, muchas veces confía en tu corazón. O ámate a ti mismo. O muchas otras palabras que muchas veces suelen arraigarse en nuestros corazones. Pero si nosotros actuamos de esta manera y empezamos a murmurar del hermano y empezamos a tratar a los hermanos de una manera diferente a la cual somos llamados a tratarle, en amor, en servicio, en obediencia a la palabra de Dios, entonces nos estamos quejando y no estamos pacientes esperando la venida del Señor Jesucristo. Y Santiago le dice a estas personas que serán juzgados. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. En vez de amarnos los unos a los otros, nos empezamos a destruir los unos a los otros por medio de la queja. En Mateo capítulo 24, verso 48 al 51, si quieres acompañarme ahí. O si deseas buscarlo en tu casa, nos dice de la siguiente manera. Dice, pero si aquel siervo es malo y dice su corazón, mi señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con lo que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a la hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Hermanos, el reloj de nosotros y el de Dios es diferente. Dios es paciente para los que se pierden. Cuando Él dijo pronto regresaría, es en el término de seguridad. Es seguro que el Señor va a regresar. Y Él demostró que Él cumple sus promesas a pesar de lo que nosotros podamos hacer. Sus promesas siempre son seguras y Él la cumplirá. Si nosotros empezamos a impacientarnos, entonces seremos juzgados por el Señor. Y sigue diciendo ya, el juez está en las puertas. Este término cultural alude a que antes en las ciudades se administraba la justicia en las puertas de las ciudades. Y lo más seguro es que cuando se iba a administrar justicia, el juez era 100% seguro de que el juez estaba allá. Pero este término nos llama o nos instruye
a que el juez, nuestro Señor Jesucristo, está pronto, está cerca a venir por nosotros. Es una advertencia para que te mantenga paciente a la espera del Señor. Pero, ¿cuál es el motor que a nosotros nos motiva a esperar? ¿Por qué esperaríamos algo? Es una razón mucho más fuerte por la cual esperaríamos algo que hemos encargado de una tienda digital. Es un motor mucho más fuerte que una nación que espera que un gobernante de una sociedad caída, sumida en el pecado, espere un juez justo. Nuestra motivación es realmente mucho más grande. Y nuestra motivación tiene que ver con el resultado del proceder del Señor. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ahora vemos un tipo de paciencia que nos ayuda, vamos a estar viendo, un tipo de paciencia que nos ayuda a seguir creciendo en la palabra del Señor, a crecer en ser más obediente a la palabra del Señor, en crecer a amarnos más los unos por los otros, que nos ayuda a crecer, a guardar aún mucho más, como la palabra de Dios nos llama, a esperar ese día que el Señor regresará. Y sabemos, hermanos, por medio de lo que dice la palabra de Dios, como los profetas hablaban de parte de Dios y profetizaban acerca de lo que había de venir, especialmente la justicia de Dios, la redención prometida por Dios para su pueblo, por medio de la venida del Mesías. Muchos esperaban con ansias ver esto cumplido y murieron a la espera de esto. ¿Cuántos profetas querían ver la venida del Mesías cuando vino? Nuestro Señor mismo lo dice, que ellos aguardaban la venida de este rey. En aquel tiempo los judíos esperaban que un rey estableciera su reino en su nación y lo libertara de imperios como el imperio romano y trayera a ellos nuevamente la gloria que ellos una vez tuvieron. Pero sabemos que el plan de Dios era mucho más grande que salvar a una nación, que salvar a un pequeño remanente. Sabemos que el plan de Dios era mucho más grande y era para todo el mundo y no solamente para una nación. Por eso no fue conforme a lo que el hombre pensaba en que iba a venir Jesucristo, sino que vino después. Los judíos esperaban este regreso ansiosamente del Mesías, pero no lo vieron. Y ellos murieron en esperanza, hermanos. Ellos murieron esperando en que Jesucristo viniera. Pacientemente esperaron en el Señor y a pesar de las tribulaciones, de las aflicciones que había en el pueblo de Israel, a pesar de las guerras, el maltratos de otras naciones, muchos de ellos, unos se desesperaron, perdieron su fe en el Señor, empezaron a depositar su fe en los ídolos, a creer en otros dioses, abandonaron esta esperanza viva que tenían. Pero un día, después de 400 años de silencio, en donde no había profecía, Jesucristo vino. Y él mismo lo dice de la siguiente manera en Mateo capítulo 13, verso 16 al 17. Pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven, sus oídos, porque oyen. Porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Es probable, mis hermanos, que en nuestra espera, siendo paciente, esperando al Señor, este regreso de nuestro Rey soberano, que vendrá a gobernar y terminará con toda injusticia, es posible que nosotros muramos a la espera de esto. Es posible que un día seamos enterrados.
en el panteón. Pero si somos pacientes, ya sea hasta nuestra muerte o ya sea su venida, como leímos en Primera de Tesalonicense, que lo que estamos aún vivos, seremos levantados juntamente con los que duermen. Y si somos pacientes, entonces seremos recompensados. Y sigue diciendo Santiago, miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Sabemos, hermanos, que ya sea en esta vida o en la venidera, si esperamos pacientemente, seremos bienaventurados. Conoceremos de la fidelidad de Dios que nada detiene lo que ha prometido, ni siquiera la muerte. ¿Y de qué recompensa hablamos, hermanos? ¿Saben ustedes que la recompensa que nos espera, dice el apóstol Pablo en Romanos, habla acerca de cómo nuestras aflicciones presentes y lo que pasamos hoy en día no son comparados con la gloria que ha de venir? Todas las aflicciones o las pruebas que puedan venir a nuestras vidas, ya sean guerras, ya sean que padezcamos persecución por causa de Cristo, nada de esto se compara con la gloria futura que recibiremos en Cristo. Y por último, termina Santiago diciendo, ¿han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor? Que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Si somos pacientes, Dios no nos dejará en aflicción. Él es compasivo y misericordioso. Él nos rescatará y cumplirá lo que ha prometido. Nosotros hemos visto la fidelidad de Dios. Nosotros hemos visto cómo Dios ha cumplido con su palabra, como Dios ha sido capaz, ha tenido el poder de cumplir con sus promesas. No es como estos gobernantes que prometen y muchos lo hacen quizás porque son inexpertos, pero otros ya lo hacen con su malicia, ¿no? Prometen cuando no han llegado al poder y voy a hacer esto y vamos a hacer aquello, pero cuando llegan al poder se dan cuenta que no tienen el poder de hacer nada, ya sea por cualquier circunstancia o por el estado de poder que ya saben cómo se manejan las cosas. Prometen cosas que luego no pueden cumplir, pero nuestro Dios no es así. Él prometió que un día restauraría todas las cosas. Él prometió que un día regresaría y que nosotros seríamos recompensados en su venida. Nos prometió corona de vida eterna, algo en lo cual nosotros descansamos con seguridad. Y nosotros, sé que cada uno de nosotros fortalecemos nuestros corazones en la palabra de Dios. Y por eso le digo, hermanos, si somos pacientes sin quejarnos, hasta la venida del Señor recibiremos recompensa. Y como le digo, hermanos, a pesar de las injusticias que vivimos, a pesar de que la sociedad día a día nos invita a acomodarnos en este mundo, porque quizás la iglesia de aquellos días era tentado por la persecución, por la pobreza, por esas aflicciones que pasaban. Y aún así la iglesia de aquel tiempo tenía una fe firme esperando el regreso del Señor, como si el Señor fuera a regresar dentro de 2 horas o ahorita en la noche. Y así nos llama la palabra de Dios a esperar. A pesar de todo esto, hermano, aunque de este lado no vivamos con esta persecución y no vivamos con estas aflicciones, también somos tentados de otra manera.
Muchos de nosotros podemos ser tentados en vivir en una sociedad que está bien acomodada en los bienes materiales, y en todo esto somos tentados a ser impacientes de cierta forma. Como el Señor tarda por venir, yo voy a hacer lo que el mundo dice, o me voy a acomodar simplemente en esta zona de confort, y ya se nos olvida y descuidamos fortalecer nuestros corazones en la palabra de Dios, y dejamos de esperar ansiosamente y anhelar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vivir en medio de este mundo de opresión nos puede llevar también a comportarnos de la misma manera. Ya saben la diferencia que hay de estas palabras que se utilizan, de ser paciente esperando al Señor, siendo fiel a su palabra, a ser impaciente y empezar a dejar de vivir por su palabra. Realmente el juez está a las puertas y los pecadores serán juzgados, hermanos. Y los que son pacientes, a los que esperan, serán recompensados. El llamado que nos hace la palabra de Dios, hermanos, es aguardar pacientemente, fortaleciendo nuestros corazones en su palabra, a esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hay un pasaje que realmente tenemos que leer el día de hoy, y es Apocalipsis 21. No se trata de cualquier cosa, hermano, lo que nosotros esperamos. Realmente nosotros podemos esperar esto con confianza, porque no lo prometió cualquier persona. No lo prometió un presidente o un gobernante de nuestras naciones. Lo prometió el Dios que ha demostrado ser fiel. Dice de la siguiente manera en Apocalipsis 21, ya para terminar, si se pueden poner de pie y leerlo junto conmigo y buscarlo. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para el esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él Él enjuagará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas, y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto, hermanos, es lo que le espera a aquellos que no esperan la venida del Señor Jesucristo, porque no aguardan aquel día. Aquellos que se vuelven impacientes y, como aquel siervo que no fue fiel, empiezan a maltratar a sus consiervos y a vivir según la corriente de este mundo, sin esperar el regreso del Mesías y las promesas de Dios.